Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. Mi nombre es Facundo y con todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Comenzamos una vez más este espacio radial que denominamos Data Universitaria Radio en esta nuestra tercera temporada con este ciclo radial y este séptimo programa del año 2022. En este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, desarrollo, extensión, vinculación, de la sociedad, de la política, de investigaciones y de muchos otros temas más a lo largo de esta hora que vamos a estar compartiendo. Y en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, ya que estamos comenzando, es prudente como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @datauniversitaria en Facebook y en Instagram y @DT Universitaria en Twitter. También se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify, de YouTube. Y si quieren comunicarse de otra forma más cercana, nos pueden escribir al WhatsApp 11 64 03 37 71, donde siempre, todas las semanas, después que sale este programa, muchísimos jóvenes, estudiantes de todo el país se comunican a ese WhatsApp preguntándonos cómo inscribirse a una carrera, a una universidad, qué pasó con las becas Progresar, por ejemplo, que ese es un tema que estamos recibiendo varios mensajes acerca de eso, así que también se pueden comunicar a través de ahí y también leernos durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ya que lo menciono, te cuento en esto que estamos comenzando algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, como por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes tuvo el inicio del nuevo posgrado en Economía Popular con la presencia de Jaime Persic. El programa, destinado a graduados y estudiantes de posgrado, incluye un recorrido desde el desarrollo y dependencia del mercado de trabajo de América Latina, su segmentación y transformaciones hacia un análisis de la pobreza estructural en Argentina. Otra noticia tiene que ver con que la agencia de I+D+I y el Instituto de Tecnología de Buenos Aires presentaron una convocatoria en conjunto. Se trata de la convocatoria PICTO del Instituto de Tecnología de Buenos Aires y la misma contará con un apoyo total de 17.600.000 pesos aportados en partes iguales por la agencia y por el ITBA, y el objetivo es fortalecer proyectos realizados por grupos de investigación que se desempeñen en este instituto. La Universidad Nacional del Sur desarrollará medicamentos inhalables para fibrosis quística. El objetivo del proyecto es asistir a las industrias de la red de producción pública de medicamentos en la adopción de la tecnología asociada a los inhaladores de polvo seco, de gran utilidad en el tratamiento de la fibrosis quística. Abrió la convocatoria al Concurso Federal de Periodismo Científico. Este año se abre nuevamente la convocatoria, que es dirigida a periodistas especializados con experiencia verificable en ciencia, tecnología e innovación, a presentar notas centradas en la temática COVID-19 en los formatos gráfico, radial o audiovisual. La realización de esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y Comunicación del CIN. Las inscripciones abrieron el 5 de abril y permanecerán abiertas hasta el 25 de abril del 2022. Los médicos de la Universidad FASTA podrán ejercer en Estados Unidos y otros países. La Facultad de Ciencias Médicas de la UFASTA fue reconocida por la Comisión Educativa para Médicos Graduados en el Extranjero, SFMG en sus siglas en inglés, como escuela de medicina. Esto acredita y otorga a la Universidad FASTA la Sponsor Note al Directorio Mundial de Escuelas de Medicina, siendo este un paso ineludible para validar a los médicos graduados en el extranjero. Y por último, el CONICET entregó reconocimientos a 14 proyectos que potencian el desarrollo científico.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas entregó reconocimientos a 14 proyectos que potencian el desarrollo científico con enfoque federal en temas relacionados a biotecnología, computación cuántica, bioinformática, nanomateriales e hidrógeno verde, entre otros temas. Bueno, estas son algunas noticias que podemos contarte, que podés encontrar durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar con todas las noticias de lo que pasa en el mundo universitario. En este séptimo programa de esta tercera temporada que estamos transcurriendo, vamos a estar hablando en un rato con la presidenta de la Academia Nacional de Educación, la doctora Paola del Bosco, sobre muchísimos temas que tienen que ver con las políticas educativas a nivel nacional, en todos los niveles de este sistema. Y también en instantes ya estamos conectando esta comunicación con Liana Pividori, que es una docente de la provincia de Santa Fe, que ha involucradose con otros docentes del país para crear una red nacional que busca asegurar la calidad educativa en la Argentina. Así que todo esto en este séptimo programa de Data Universitaria Radio. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. La educación ha sufrido y está sufriendo un cambio de paradigmas en todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, hasta el universitario, a raíz de estos últimos 2 años y algunos meses que llevamos con la pandemia del COVID-19. Y no solamente los estudiantes han sido o hemos sido afectados en este sentido, sino que también los docentes y las autoridades han tenido que llevar adelante ciertas adaptaciones a estas nuevas formas de enseñar y aprender que la pandemia nos impuso, que nos obligó, que nos forzó a tener que adaptarnos. Liana Pividori es una docente de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia de Santa Fe, que ha convocado a una red nacional de docentes con los que intentan bregar y sostener la calidad educativa del país, ¿no? de Argentina. Se trata de la Mesa Nacional por la Coordinación de Coordinación por la Calidad Educativa, que ha nacido recientemente y que han tenido declaraciones que han tenido revuelo nacional. Por eso está para hablar con nosotros Liana Pividori. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, me gustaría repasar para ir empezando cómo se empezó a concretar la creación de esta red nacional de docentes y qué es la calidad educativa para ustedes, ¿no? Bien, la mesa surgió como un grupo de docentes agotados de medidas facilitadoras que ponían en riesgo justamente la calidad educativa y la preparación, la seguridad del aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, bueno, la preocupación fue en aumento y en un momento cuando el Ministerio nos pide un documento donde la propuesta era integrar así aleatoriamente una cantidad considerable de materias y que no nos resultaba coherente la propuesta porque era, bueno, se aprobaba educación física, aprobaba lengua, por decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si en lugar de obedecer como venimos haciendo siempre, nos plantamos y decimos, no, esto no lo vamos a hacer porque ya supera lo ético? Sí. Entonces, bueno, ahí surge el grupo, empezó a gestarse la idea, empezamos a decir, bueno, a ver, a partir de una entrevista con Infobae, se empezaron a contactar docentes de distintas provincias y vimos que la situación era a nivel nacional y no una cuestión de la provincia de Santa Fe, que bueno, cambiaba de nombres o cambiaba de organización, pero las propuestas eran las mismas, hablando de esto, ¿no? De facilitar en exceso. Entonces, bueno, dijimos, hagámoslo nacional. Así que empezamos a contactar docentes de todo el país y armamos la mesa realmente representando a toda Argentina. Y de ahí, bueno, la idea y lo que venimos haciendo es analizar las situaciones y hacer propuestas, porque nosotros
consigna de Menace es: ya hay demasiada gente que critica lo que está pasando. Entonces, empecemos a proponer cambios que redunden en calidad educativa. Bien. Y entendemos como calidad educativa, mira, el principio básico que tomamos nosotros es el artículo 29A de la Convención Nacional por los Derechos del Niño, Sí. que dice expresamente que la educación debe garantizar el desarrollo de las capacidades mentales y físicas del niño, del adolescente, al máximo de sus potencialidades. Ujú. Entonces, más claro que eso, creo que no hay concepto, porque después tenemos todo un documento sobre calidad educativa, pero creo que se resume en eso. O sea, la escuela tiene que desarrollar el máximo de potencialidad de cada alumno, sea cual sea este máximo, ¿no? Después se verá en la diversidad cuál es el máximo de cada alumno, pero siempre el estímulo tiene que ir a el máximo desarrollo y no a facilitarle las cosas para que pueda aprobar y pueda tener un título, que no es el objetivo de la escuela. Ujú. Ya voy a ir a enfocarme más y tengo alguna que otra pregunta bastante por ahí en contra de lo de la Convención de los Derechos Humanos, pero de los derechos del niño, pero el tema de las medidas educativas de evaluación y acreditación de conocimientos, que entiendo es lo que desembocó esta convocatoria de docentes a nivel nacional, bajo ningún término se considera que esto fue una medida de emergencia en cuanto al sistema educativo, digo, por el marco de la pandemia y el contexto en el que por suerte ahora estamos saliendo, ¿no? Pero por esta cuestión de la emergencia que pasamos sobre todo en 2020 y 2021. Sí, por supuesto que se lo consideró, pero el tema es que esto es algo que viene, esta decadencia o este facilismo es algo que viene haciéndose desde antes de la pandemia. Entonces, consideramos que lo de pandemia fue una excusa para implementar una serie de medidas que, que se venían pensando y que, acá viene la excusa perfecta. Claro. Y con respecto a solucionar la pandemia, bien, pero apliquémoslo discriminadamente, veamos realmente qué escuelas y qué niños o qué adolescentes necesitan esto y quiénes no, porque no fueron muy dispares las trayectorias en pandemia. Uh-huh. Entonces, hacer una medida justamente cuando se habla de tener en cuenta las distintas realidades, las distintas situaciones, acá se hace una medida que pretende ser igualitaria para todos. Claro. Liana, ¿cuáles son para usted los costos sociales y educativos de que se hayan impartido estas decisiones, estas políticas educativas a nivel nacional en cuanto a lo que nombraba de la cuestión de las evaluaciones, la repitencia, el combinar 2 años que fueron el 2020 y el 2021 en un mismo año? ¿Cuáles son los costos sociales y educativos fundamentalmente, no? Es, tan simple como ir a la escuela hoy y ver la desesperación de los chicos, porque ellos mismos son el testimonio del costo de estas medidas. Uh-huh. Uno habla con los chicos que están en quinto, por ejemplo, y dicen, siento como que pasé de segundo año a quinto, y que no viví 2 años de mi vida. En todos los aspectos es el costo, o sea, aparte de lo académico, los chicos se sienten, perdidos en cuanto a el proceso evolutivo que ingiere 2 años de educación, ¿no? Sí. Por ahí decimos, subsanamos, pero ¿cómo subsanamos lo emocional? ¿Cómo subsanamos lo madurativo? ¿Cómo? Claro. O sea, hay varios aspectos que entran en juego. Entonces, está bien, le damos el título, pero no le estamos dando las herramientas, que es lo que realmente necesitan. Uh-huh.
Entonces, hoy hay problemáticas de todo tipo, ¿no? Dentro del salón. Sí. Hay violencia, hay depresión, hay ansiedad, hay esto sumado a la dificultad para aprender, literalmente, porque los chicos no se sienten, no se encuentran capacitados para el aprendizaje del año al cual han llegado porque las medidas de pandemia le permitieron esto, digamos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos ahora con esta situación? Es necesario urgente el refuerzo en el aula, claro. el acompañar. A ver, un docente solo frente al aula, hoy es difícil poder ayudar a los chicos a transitar esto. Entonces, por ejemplo, de poder poner más personas frente al aula para ayudar a los chicos a salvar la mejor manera posible, a lograr el andamiaje para que puedan cursar este año y hacer un proceso realmente de aprendizaje y de maduración en todos los sentidos en que se ven afectados. Esto de los refuerzos que mencionaba recién, desde la semana pasada se generó esta cuestión, una discusión, como pasa frecuentemente en los últimos tiempos, de esto que planteó el ministro Persic de agregar algunas horas más a la jornada diaria en las escuelas, o incluso un día más, digo, que los chicos vayan los días sábados, por ejemplo, a recuperar esos conocimientos que se han perdido. Y creo que en la provincia de Santa Fe, la ministra Cantero aseguró que será media hora la que se va a agregar, ¿no? Media hora. Sí, porque ya se trabaja 4 horas y media y con esa media hora se llegaría a las 5. Claro. Bien, a ver, la cuestión es esta. Yo no digo ni sí ni no. En este momento te digo no. ¿Por qué? Claro. Te explico. Cuando uno va a tomar una medida así que repercute en todo el sistema educativo, tiene que ser algo planificado y algo que la escuela y el maestro, los padres y los alumnos, cuando inician en febrero el contacto con la escuela, ya estén al tanto de esto. O sea, tiene que ser algo planificado seriamente. Sí. Este ministerio, digamos, desde que empezó su gestión y en estos 2 años de pandemia, realmente es lamentable esta cuestión de tomar las medidas a destiempo. O sea, nosotros nos enteramos de cosas que tenemos que aplicar el día antes. Muchas veces nos llegaban las circulares el día domingo y teníamos que aplicarlo el lunes. O sea, sí. Un ejemplo que causó mucho daño fue a finales de febrero, cuando estábamos terminando el periodo de intensificación de los chicos. Llega la circular diciendo, bueno, los que adeudan tantos proyectos repiten o rehabitan, como la palabra que decidieron utilizar. Cuando la medida anterior decía, todos pasan. Entonces, o sea, vuelvo a la idea central. Hacer o proponer medidas así, a último momento, sin planificación, sin, digamos, dialogar o analizar con los actores mismos, porque claro, los directivos, los docentes se encuentran, qué sé yo, que el mes que viene tienen que implementar media hora, 1 hora más de clase. Sí. Y la planificación y la organización, hay horarios de transporte, hay horarios de que los padres tienen que organizar, o sea, en lo logístico, ¿no? Y después el tema es, a ver, esta inversión, digamos, hay inversiones que creo tendrían que plantearse antes de plantear 1 hora más de clase, como por ejemplo lo que decía, o sea, plantear 1 hora más de clase, ¿y con qué docente? Plantear un día más de clase, ¿y con qué docente? ¿Con el mismo que está frente al aula? El docente que está frente al aula también sufrió los 2 años de pandemia. También está tratando de, o sea, tuvo a su cargo y sobre sus espaldas contener a los chicos de esos 2 años. Y contenerlos este año donde todo está desbordado. O sea,
yo quisiera que esta gente que está tomando las decisiones vaya a las aulas, experimente la situación que se vive en el salón. Los chicos están desbordados por una cuestión natural. Estuvieron 1 año y medio encerrados, conectados a la vida virtual. El volver a la vida del salón, el volver a la vida social del frente a frente, del cara a cara, genera todo en este momento un reacomodamiento que lleva un tiempo y que implica un desgaste anímico, emocional muy importante. Entonces, analicemos realmente los problemas de fondo que estamos teniendo antes de poner, por eso decía al principio, no digo ni sí ni no, porque no es que esté mal que propongamos más horas o más días de clase. El tema es que en la coyuntura que estamos viviendo hoy hay otras cuestiones que atender antes de proponer más horas de clase. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bueno, estamos hablando con Liana Pividori, coordinadora de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Me avisa la producción que nos estamos pasando un poquito de tiempo en este bloque, así que le voy a pedir a Liana que se quede un ratito ahí en línea y hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este 7º programa del año 2022, en nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Estamos hablando con Liana Pividori, es la coordinadora de esta Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Liana, por supuesto te agradezco este tiempo que nos aguardaste ahí en línea. Y para ir cerrando, antes hablabas de estas reformas de fondo que necesita Argentina y fundamentalmente en lo que respecta a la educación. Hay cuestiones, hay políticas que se pueden generar que son urgentes, que son necesarias para ser tratadas y reformadas hoy. ¿No? Tenemos una importante deserción estudiantil en los niveles primarios y secundarios. Hay un montón de reformas y de políticas que se pueden llevar adelante. Además de esto que hablábamos antes de las formas de evaluar, de los sistemas para acreditar los conocimientos, ¿cuáles serían otras acciones y políticas, como le digo, urgentes que se deberían tomar? Totalmente, sí. Ese punto es, hoy no pensar en la cantidad de niños y adolescentes que están fuera de la escuela es imperdonable. Estos chicos tienen que volver al sistema educativo. Y en ese punto es importante tener en cuenta que algunos chicos han desertado, ¿no es cierto?, por esta dificultad. Totalmente. Por la comunicación, ¿no? Por el manejarse con las tecnologías y el no tener acceso. Pero también hay muchos que han desertado porque la escuela ya no les ofrece un pasaje, una garantía de, acceder al mundo del trabajo, al mundo del estudio. Entonces, eso también influye en la deserción escolar. Sea cual sea el motivo, sí, la urgencia es que vuelvan a la escuela. Y la otra urgencia es la preparación del docente. Acá es una cuestión grave el nivel que tienen los docentes, el nivel que se da en los minutos docentes. O sea, hay que poner el foco ahí y analizar bien cómo están aprendiendo los docentes y cómo están enseñando los docentes. Eso es algo que se ha descuidado y que el gobierno no está poniendo las fichas en eso, que es un punto esencial de la educación. Uh-huh. O sea, si queremos calidad educativa para los alumnos, necesitamos calidad educativa en los docentes. Eso es imprescindible. Y algo esencial, o sea, en todo esto no olvidemos que los que están en este momento sufriendo y los que van a padecer con mayor intensidad todo esto, aparte de la sociedad misma, ¿no? Pero son los niños y los adolescentes que están en la escuela. Sí. Eso no se nos tiene que perder de foco más allá de las discusiones políticas, ideológicas y demás. Totalmente. Son los niños y adolescentes que merecen la mejor educación y no la están teniendo. Totalmente.
Liana, para cerrar, ¿cómo continúa el camino de la Mesa Nacional de Calidad Educativa? ¿Cómo la gente, los docentes, estudiantes, trabajadores no docentes pueden contactarse con la mesa, sumarse a esta movilización? Bueno, nosotros el medio de contacto que más utiliza la mayoría de gente que quiere contactarse con nosotros es Instagram, donde estamos como menace.argentina. Estamos también en Facebook, tenemos en Gmail, menaceargentina@gmail.com, digamos, pero en Instagram es el medio más simple de encontrarnos y es menace.argentina, así estamos en Instagram. Y en Menace, bueno, seguimos, ahora hicimos un documento preliminar como lo que hicimos en esta charla, con los puntos urgentes que hay que tratar, y ahora seguimos trabajando con un proyecto un poco más profundo, digamos, más analítico y con propuestas más abarcativas sobre los niveles y sobre distintas problemáticas como la enseñanza de ESI, que es un tema, sí. La enseñanza de adultos, que bueno, tiene toda una reconfiguración, porque ahora ya no se hablaría prácticamente de enseñanza de adultos, sino enseñanza de adolescentes con sobreedad. Eso es lo que hay en las escuelas de adultos. La integración, la inclusión de niños con discapacidad, o sea, se trabajan todos los temas, ¿no?, que hacen a la escuela hoy en día. Bien. Liana Pividori, coordinadora de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa, charlando con Data Universitaria. Muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. Gracias a ustedes por el espacio, muy amable. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y continuamos ahora con una segunda comunicación por esta línea que tiene que ver con las políticas educativas, con la educación en todos sus niveles, hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo argentino. Y tenemos esta comunicación que anunciaba en la apertura del programa, que tiene que ver con la nueva presidenta de la Academia Nacional de Educación, que la verdad es un honor poder charlar con ella en este programa. Así que le damos la bienvenida a la doctora Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Un gusto poder charlar con ustedes estos minutos. Y bueno, para empezar, nos interesa poder comunicarnos para por ahí algún desprevenido, algún desavisado que no conozca, no sepa que existe esta institución. ¿Cuándo se creó y cuál es la misión de esta institución que tiene muchos años y trabaja hace mucho en las políticas educativas, ¿no? Sí, tiene muchos años, menos que la Academia Nacional de Medicina, que acaba de cumplir 200 años. Nosotros, en cambio, el 22 de abril cumpliremos 38 años, así que somos una academia joven, que, bueno, están buscando, por lo menos repito las palabras del estatuto, como para inspirar, y es que es un espacio donde pensar y repensar la educación. Ha sido fundada hace 38 años por personas de distintos ámbitos que todas tenían la preocupación por la educación, y que, por otra parte, con eso de pensar y repensar, marcan el hecho concreto de que la educación, el problema de la educación no se resuelve de una vez por todas. No es que uno arma un esquema, decide contenidos y ya está, sino que, como se trata de algo vivo, lo que se transmite a la nueva generación tiene en cuenta de varios factores que se modifican y algunos que permanecen. Lo que se modifica es, por ejemplo, que los contenidos, la ciencia, por ejemplo, crecen, en el sentido de que se saben más cosas, que inclusive la historia, que uno dice cómo va a crecer la historia del pasado, y sin embargo no, también la historia del pasado, estoy pensando en los arqueólogos que tienen nuevas pruebas, lo voy a hacer desviar de tema, pero me interesa mucho la historia. Me acuerdo que en los años 70, 74 creo, unos arqueólogos que eran italianos, y por eso me acuerdo, descubrieron unas tablas de
eran de arcilla, pero como había habido un gran incendio se habían transformado en cerámica, por lo tanto eran duras, de la ciudad de Ebla, que era una ciudad mesopotámica, donde descubrieron que había, por empezar, una floreciente industria de lo que hoy llamaríamos el prêt-à-porter, es decir, ropa hecha, no solo telas. Y después contratos firmados por mujeres, por ejemplo, así que mostraba, como a mí me interesa mucho el Estatuto de la Mujer, que esta ciudad tan antigua, de hace, creo que eran, calculaban unos 3.000 años de antigüedad, sin embargo era nueva, quiere decir, en los años 1970 y pico encontraron estos restos que obligaron a introducir en la historia un capítulo nuevo, quiere decir que la ciencia avanza. Entonces, avanza la ciencia, cambia el contexto, piensen ustedes en los 2 años de pandemia y lo que hay ahora, y hay cosas que permanecen. Por ejemplo, el hecho de que los chicos nacen sin saber, a pesar de que algunos padres creen que, padres y abuelos sobre todo, que como el chico sabe manejar muy bien un celular, nace más inteligente, ya sabe. En cambio, no, sabemos que no, que nacen en cero, y entonces hay que introducirlos a este mundo que se va haciendo complejo, con la cantidad y calidad de contenidos y entrenamientos, habilidades, hábitos, para que su vida de adulto sea una vida rica, fructífera, para que quiera ser protagonista de lo que le toca en su porción. Así que pensar y repensar tiene en cuenta lo que queda, lo permanente, y tiene en cuenta lo que va cambiando y que necesita actualización, expansión, reducción según los casos. Totalmente. Me quedo con esto que decía al principio de la tarea de pensar y repensar la educación en todas sus manifestaciones y formas, que es como dice en la Academia Nacional de Educación. Y hoy estamos ante un cambio de paradigma en la educación, y también una de las tareas que tiene la Academia es ser promotores de la creatividad y fundamentalmente de la innovación en la materia educativa. Creo que hoy estamos en esa no sé si antesala, porque no es el futuro, ya es ahora, ¿no? La cuestión de la innovación, los cambios en la forma de aprender, de enseñar, sobre todo en esto que pasó en estos últimos 2 años, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que en el aula siempre se da algo nuevo, porque inclusive un viejo contenido impacta en cabezas nuevas que están en un contexto distinto, y lo que ellos extraen es distinto. Por eso es lindo enseñar, porque uno presenta, por ejemplo, yo me acuerdo yo durante 14 años di clase en secundario. Empecé en la universidad y después en una época, sin dejar la universidad, di clase en secundario. Cosa que me enseñó muchísimo, porque uno le pierde un poco el pulso. En la universidad lo más importante es lo que el profesor sabe y le transmite a los alumnos y responde a sus preguntas. Pero cuando se trata, en este caso secundario, lo que es importante también es el manejo del grupo y la capacidad de acercamiento a cada persona a información, porque son más chicos, así que tienen esas, no sé cómo decir, aristas distintas, hay que saber algo de temperamento, saber algo, como dicen ahora, de las múltiples inteligencias, que cada una tiene su manera óptima de aproximación y también de entrega, ¿no? Porque si alguien tiene, no sé cómo decir, esa inteligencia que pasa por lo artístico, su manera de expresarse tendrá que ver con eso, con las metáforas o directamente con lo que se hace, con lo que se construye. Si sabemos todo eso, es claro que la entrega, inclusive de viejo contenido, se enriquece con estas, déjenme llamarlas reverberaciones nuevas, que cada cabeza que se aplica a un contenido produce si la entrega está bien hecha, ¿no? Entonces sí, lo nuevo, también lo estable. Hay como una especie de doble sístole y diástole, llamémosle. Incorporar los nuevos conocimientos, los nuevos datos y también algunas técnicas nuevas que sirven para que se fijen los contenidos y que se ejercite, etcétera, pero al mismo tiempo tener confianza en que hay algunos contenidos y algunas actitudes y actividades que son buenas siempre. Por ejemplo, el amor hacia lo que uno enseña es bueno siempre. La forma aséptica de enseñar no produce un puente hacia el otro. Puede ser que en un posgrado, también en la facultad, eso no sea tan importante, pero seguramente lo es en nivel inicial, primaria y secundaria. Que la persona que ejerce la docencia ame lo que hace, es lo que establece la primera parte del puente. Ya que menciona esto del nivel primario y secundario, hoy se está pidiendo y se está viendo esta
deserción estudiantil en estos niveles, un poco por la pandemia, podemos adjudicárselo a la pandemia, pero también es algo que viene desde antes de la pandemia. Por ahí la pandemia lo agudizó mucho más a esta deserción, ¿no? Y esto también nosotros que tenemos que ver con el mundo universitario, también se hace referencia después a los jóvenes que ingresan a las universidades, ¿no? Pero lógicamente, esos fenómenos están en línea uno con el otro, porque el crecimiento de las primeras fases impacta en las siguientes. Así que una buena alimentación, esto lo dice mucho Abel Albino, este médico mendocino que fundó CONIN, estos centros que son de asistencia a los niños de los primeros 2 años, para que tengan una nutrición acorde. Abel Albino dice siempre, cuando se pierden esos primeros 2 años, algo queda complicado para siempre, porque dice que es el cableado inicial. Bueno, tomando su metáfora, el cableado inicial depende de la buena nutrición y de la nutrición también afectiva de un chico, claro. Pero el cableado sigue en la escuela, la educación inicial, que son los estímulos, los primeros aprendizajes de convivencia con los otros chicos, la apertura al mundo, primaria, una apertura más sistematizada, la capacidad de retener contenidos y lentamente la utilización del pensamiento abstracto, ¿no? Piaget decía que a los 12 años se concretaba, yo creo que un poco antes por experiencia, pero sí es verdad que el pensamiento abstracto es propio de los últimos años de primaria y finalmente secundaria, que son conocimientos más específicos, una capacidad de diagramación del mundo, digamos, desde el análisis de las distintas ciencias a una síntesis que hace ver el mundo en su complejidad. Si eso no se hace bien, es lógico que llegue después de estas personas jóvenes a la universidad con falencias, y los profesores de los primeros años se quieren agarrar la cabeza cuando descubren que no saben leer, no saben sintetizar, les cuesta mucho expresarse oralmente y por escrito, porque están también ahí en continuidad. Uno que no tiene el pensamiento claro no lo puede decir bien, tampoco lo puede escribir. Entonces, es verdad que si no la alimentación educativa no es buena, y me refiero metafóricamente a contenidos y modos de entregarlos de los niveles previos a la universidad recoge a jóvenes con una preparación insuficiente, y eso lamentablemente puede significar que baja el nivel de una carrera universitaria, ¿no? Sí. Entonces tiene que compensarlo, claramente. No me gusta el desastre, me gusta pensar cómo se compensa, cómo se emparejan esos huecos. Y como bien dijo, la pandemia significó como un gran experimento a nivel nacional y a nivel global. ¿Qué sucede si todos se tienen que encerrar en sus casas? Bueno, se buscan alternativas. Al comienzo no, una gran parálisis, todos tenemos miedo, sí, obvio. No queremos contagiar, pero cuando se prolonga decís, bueno, pará, esto hay que resolverlo de una manera práctica posible, ¿no? Claro. Me gustó eso que dijo, porque antes de preguntarle por su opinión sobre las políticas y las acciones que se llevaron adelante a nivel educativo en el marco de la emergencia sanitaria, esto que marcaba de la alimentación, no solamente la alimentación educativa, sino la alimentación propiamente dicha, y la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y me gustaría hacerle esta pregunta porque por ahí cuando se habla de inclusión en la educación, creo que no se ve, se ve solamente una foto y no la película completa. ¿Se puede evaluar de la misma forma a un chico que vive en la vulnerabilidad, que quizás come una sola vez en el día, y a otro en el que por ahí está en una situación social, económica un poco más estable, ¿no? ¿Se puede evaluar de la misma forma? ¿Somos del todo inclusivos si queremos realmente hacer eso de nivelar para arriba sin pensar en el pibe, la piba que está en una situación vulnerable? ¿Cómo lo veía esto? ¿Cómo lo veo? Yo creo que hay mínimos. Entonces, cuando se habla de inclusión, quiere decir que se intenta hacer lo que creo que es un derecho del chico, de la chica, que tengan igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, creo en un proyecto de Juan Yach, cuando fue ministro de Educación. Juan Yach es un académico de la Academia de Educación, que su proyecto educativo después fue publicado con un título Escuelas ricas para chicos pobres, que quería decir que la mejor alimentación, la más nutritiva, tiene que darse al que está desnutrido. Así que para elevar el nivel de aprendizaje y de capacidad de personas como la que me acabas de describir, que por ahí comen poco, etcétera,
es necesario que tenga una escuela más robusta todavía, más estimulante, con docentes muy preparados y con otras capacidades, además de el conocimiento de su especialidad, ¿no? Que tengan, por ejemplo, una gran capacidad de conexión con los chicos, que sepan establecer, esto en todos lados, pero particularmente los que vienen con carencias, no solamente nutricionales, sino muchas veces afectivas, porque vienen de entornos familiares, digamos, disfuncionales. Ojo que eso puede suceder en todos los estamentos, pero ahí es como más frecuente. Entonces, se le puede pedir lo mismo, y hay mínimos que sí que son necesarios. Por ejemplo, aprender a leer y escribir. Yo voy a citar a Amartya Sen, que es el economista indio que fue premio Nobel en 1998, y en un texto de él muy interesante, que creo que fue su tesis doctoral, que se titula Development as Freedom, es decir, traducido desarrollo y libertad en castellano, pero en realidad él dice desarrollo como libertad, que me parece interesantísimo. Bien. Porque desarrollar significa permitirle ejercer su libertad más plenamente. Hablando de la mujer, de cómo hacer para que en muchas regiones indias está la mujer muy postergada, cómo hacerlo, él decía que el primer paso era la alfabetización, y daba un ejemplo que lo voy a usar para hablar de mínimos. El ejemplo es que si una mujer no sabe leer, cuando ella está en la calle, no sabe a dónde ir, porque los carteles con los nombres de las calles y las indicaciones no lo puede interpretar. Claro. Entonces, debe haber mínimos, es decir, leer y escribir, expresarse bien, nociones elementales de cálculo, todo eso tiene que ser evaluado y no hay diferencia, no debería haber diferencia. Pero yo me animo a la audacia de Juan Yach, que decía, démosles muy buenas escuelas. Y ahí traigo un ejemplo de se dice keniata, no está saliendo, en castellano, en italiano se dice pequeñota, en castellano se dice keniata. Sí. De Kenia. Sí. Bueno, que un maestro keniata que fue premiado con el Global Teacher Prize hace 3 años, creo, Peter Tabichi, que vino a la Argentina también y yo lo conocí. Él logró que una escuela rural de Kenia alcanzara niveles óptimos en concursos de físico-química que se hicieron primero a nivel local y después a nivel internacional, y que 2 de sus alumnas viajaran a California para participar en una competencia internacional y que fueran premiadas. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el que alimenta la curiosidad con una sustancia nutricia, cuando despierta, mantiene y no sé cómo decir, desarrolla la curiosidad de los chicos, porque le da buenas respuestas y hace surgir buenas preguntas, no interesa dónde nacieron, cuál es el entorno en el que nacieron. Interesa qué se les dio. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. El desarrollo agudiza, enfatiza el grado de libertad, porque ese conocimiento hace que estas chicas en concreto, nacidas en un ámbito rural de un país de África, sin embargo, con sus buenas cabezas y su entrega y su constancia, alcanzaron niveles óptimos. Así que, para responder ahora en forma sintética, no sé si no hay que evaluarlos. Primero hay que alimentarlos al nivel de manera tal que la evaluación se acorde a lo que se les dio. Así que el acento yo lo pondría no tanto en lo que se evalúa, sino en qué se les da y cómo se los da. Porque si es así, no hay límite. No hay que un chico que nace en un entorno carenciado no tiene capacidad. Hay que compensar la carencia, ¿no? Por eso hay utópica, porque, en fin, yo cuento mucho en los jóvenes. Me parece que si se les promete o se les permite utilizar 1 año de su vida después de recibido, como hace Enseñar por la Argentina, para dedicarse a la educación, va a haber muchos jóvenes que lo hagan y lo van a hacer bien, con el gran entusiasmo que pone el recién recibido, aun cuando no piense dedicarse a la educación, porque ve el efecto de lo que sabe, ¿no? Quisiera preguntarle por poner la mirada sobre los formadores, porque creo que lo nombró en varias oportunidades en este rato que estamos hablando. ¿Cree que hay cambios contundentes para hacer ahí en los formadores, digo, en los que educan a los niños, las niñas, los adolescentes? Sí, yo creo que voy a decir una cosa incómoda al comienzo. Y es que lo primero es que hay que analizar, evaluar y emparejar los muy distintos niveles de las instituciones educativas, quiero decir, de los institutos de formación docente, porque los hay de duración muy dispar y de intensidad muy dispar. Entonces, me parece que la primera
visión tendría que ser cómo hacer para ponerlos todos en una situación de abundancia educativa, no de mínimo requerido, sino de algo que signifique una muy buena preparación. Creo que hubo intentos de transformar en una exigencia que profesores y maestros tuvieran un nivel universitario. Eso impactó muy negativamente, porque es verdad que hay algunas instituciones como el Joaquín B. González que tienen una tradición de una preparación muy buena sin ser una universidad. Pero bueno, si podía buscar una alternativa que no hiera, que no sea injusta con las instituciones que funcionan bien, pero que al mismo tiempo haga mucho más robustas estas instituciones para que lo que le llegue a las personas que se dedican a la docencia sea, de nuevo, repito, abundante, de buena calidad y que lo llene de entusiasmo lo que hacen, en vez de bajarlos a una cosa rutinaria, de mínimos, que no entusiasma, digamos. El mío no entusiasma a nadie, claramente. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Estamos hablando con la doctora Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación. Me avisan desde la producción que nos estamos quedando con un poco cortos de tiempo, así que le voy a pedir a la doctora del Bosco que nos aguarde ahí en línea para seguir charlando de algunos temas más. Y hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este séptimo programa del año 2022, en nuestra tercera temporada con este ciclo radial, ya encaminados al cierre final de este programa, pero todavía tenemos en línea a la doctora Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, con quien estamos hablando de las diferentes políticas educativas, de repensar el sistema educativo argentino. Y para ir cerrando, Paola, y por supuesto agradecerle este tiempo que se ha tomado y que nos ha regalado para hablar con nosotros, me gustaría saber cómo vio, cómo analiza estas políticas y acciones, a nuestro entender, que se llevaron adelante en forma de emergencia. Las medidas educativas de evaluación, de acreditación de conocimientos, de haber juntado dos ciclos lectivos, el 2020 y el 2021, o las facilidades por ahí que se ha determinado en cuanto a algunas asignaturas, o ahora esto de agregar una hora más de clase, en algunas provincias media hora más de clase, a raíz de esta falta de conocimientos que habría por la emergencia de la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo vea esto? A ver, lo primero que voy a decir, yo entiendo la buena intención y la quiero rescatar. Bien. Imagino que frente al abandono de más de 1 millón de alumnos, algunos dicen 1.100.000, que durante la pandemia no se podían conectar o no quisieron conectarse, porque una cosa es la presencia real, otra cosa es un cuadradito, muchas veces reducido a un celular, y muchas veces un celular compartido con otros hermanos que no sé cómo decir, a quién se les ofrecía una clase virtual por día. Esos muchos chicos que se han ido, algunos no han vuelto. Dice 600.000 volvieron, puede ser, muchos quedaron afuera, hay iniciativas de ir a buscarlos, pero algunos no vuelven por más que los busquen. Tiene una edad, sobre todo en secundaria, que no sé cómo decir, cuando pierden el hábito de la ida cotidiana a la escuela, no lo recuperan. Claro. Digamos, con eso se pierden otros hábitos. Así que entiendo que el intento haya sido retener lo que todavía están en el sistema educativo, porque un bochazo o una instancia de tener que repetir los hubiera alejado definitivamente. Sí. Entonces diría que es una medida necesaria, bien intencionada, ¿no? Pero absolutamente no suficiente, porque esos contenidos no fueron transmitidos. Claro. Entonces, a pasar de año, no es que automáticamente te hace capaz de los conocimientos que necesitas para enfrentar el año siguiente. Uh-huh. Eso va con cursos de, no sé si llamarlo de nivelación, no sé cómo decir, cursos en los cuales de forma acelerada se le dan esos contenidos con grupos chicos para garantizar que lleguen, ¿no? Que ese contenido le llegue a todos y lo puedan ejercitar para fijarlo. Eso tiene que hacerse. En algún lugar se hace, yo sé de escuela que lo hace. Uh-huh. Muchos otros no se hace. Entonces se transforma en una promoción automática que tiene un mensaje implícito bastante complicado, porque en el fondo le dice, si aprendes o no aprendes, da lo mismo. Entonces sí. Eso, digamos, un chico inmediatamente hace el cálculo del menor esfuerzo, ¿no? Así claro. Que sin curso de intensificación, compensación, eso no va a funcionar. Ya lo dicen los profesores de los primeros años universitarios,
que le llegan lo que hicieron estos últimos 2 años, inclusive no en escuelas no carenciadas, ¿no? Que vienen con deficiencias. Eso. Entonces, la primera respuesta es, no, entiendo la intención con la que se hace, no es suficiente. Ahora vayamos a eso de añadir tiempo. A ver, por supuesto que la educación se desarrolla en un tiempo. Claro. Tiempo cero, educación cero. Pero tiempo infinito o tiempo alargado no necesariamente implica mayor educación, claro. Si no se planifica de manera acorde, prudente, ¿no? Entonces, podría funcionar, pero necesita acuerdos previos. De hecho, sí, esta propuesta inmediatamente levantó un revuelo de protestas, porque sí, aparentemente no fue planificada lo suficiente, aparece con el curso ya comenzado, desarma estructuras horarias de las familias y de los mismos docentes que ya encararon el nuevo año, así que tiene muchas contras. Ahora, así como la emergencia de la pandemia obligó a acostumbrarnos a formas nuevas, que eran muy difíciles, yo las sintetizo diciendo que una clase por Zoom te cuesta el doble prepararla y te reditúa la mitad en gratificación. Es decir, es menos agradable y el doble de difícil. Sin embargo, lo hicimos, así que sí, la necesidad lo hace. Si fuera necesario añadir esta hora, bien planificada, con objetivos concretos y con, digamos, bien aclarado cuáles son las actividades y cómo se las evalúa, podría funcionar, pero necesita de acuerdos previos, porque la labor educativa es de la comunidad, no es solamente de alguien que tiene poder, sino hay muchas personas involucradas que tienen que ser incorporadas, primero para tantear cómo será recibida la nueva medida y después para implementarla. Uh-huh. Doctora, para cerrar, y como le decía al principio, agradecerle el tiempo que nos ha regalado, hoy parece que todos los temas que generan un poco de revuelo suman a este negocio de la grieta política que hay a nivel nacional, y la educación, por supuesto, ha sido un mecanismo importante para ampliar esta grieta, este negocio que hay con la grieta. Y también esto de la educación, algunos dicen que está en deterioro, en crisis. ¿Cree que la educación argentina está en crisis, está en deterioro? ¿Qué se puede hacer para salir de eso, si es que existe, no? A ver, yo pienso que los diagnósticos negativos son de parte de las personas que han recibido una educación privilegiada, inclusive en escuelas de gestión estatal, quiero decir, bien, no necesariamente privadas, que ven con desagrado eso, como hay una especie de degradación de contenidos o de resultados, porque es verdad que vemos gente que habla peor, digamos, sí, o sí, quizás porque la televisión te acerca a espacios o, digamos, protagonistas que normalmente no hablarían en público, entonces ahora lo hacen, claro, con un lenguaje precario, etcétera. Entonces se horrorizan lo que han vivido en una época en donde lo público pertenecía a las personas más preparadas. Habría que ver si esto es bueno o malo, de eso, esto sería parte de otra charla, pero puede ser que esté más a la vista una preparación insuficiente en cuanto, qué sé yo, al orden mental, a la capacidad oratoria, ¿no? Claro. Entonces, la primera impresión es que es el pulso de un sistema educativo en crisis. Por otra parte, la cantidad de gente que ingresa al sistema educativo es mayor que en otras épocas, y puede ser que la preparación de quienes están al frente del aula sea peor, menor, menos intensa o no suficientemente actualizada para requerimientos actuales. Todo eso puede suceder. Ahora, el diagnóstico negativo catastrófico, que puede tener punto de realidad, ojo, sí, lo digo para honrar a los que sí lo ven y tienen datos numéricos inclusive, está ahí, y es bueno saber que tenemos fiebre para tomar después un remedio y bajarla. Claro. Sin embargo, yo pondría el acento en las cosas que se hacen bien, así que creo que me gusta más difundir prácticas buenas que han dado buenos resultados. Las buscaré, algunas ya las tengo, y me parece que una función de la academia sería ser un espacio de reflexión para que circulen las buenas ideas, las buenas iniciativas, las buenas prácticas, y que, digamos, resulten fecundas, ¿no?, en esta circulación. Y una última cosa sobre el tema crisis. La verdad que crisis no es una mala palabra, porque si la academia se propone pensar y repensar la educación, sí, es porque sabe que es un cuerpo vivo, ¿no? Entonces está en crisis permanente porque tiene que crecer, tiene que llevar los buenos resultados del pasado al presente, a la gente de ahora,
y acercarlos a los buenos resultados actuales y por lo tanto ensanchar, sintetizar los contenidos para que nada quede afuera, ¿no? Para que haya, digamos, una amplitud óptima de lo que le ofrecemos a la nueva generación como el alimento necesario para entrar a la adultez bien provistos. Excelente, excelente. Bien, doctora Paola Del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, charlando este grato momento con Data Universitaria. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y por el tiempo que me han dedicado, que ha sido muy largo y fecundo, creo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Esperamos seguir en contacto para alguna otra oportunidad. Cómo no. Gracias. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio. Realmente muy interesante todo lo que hemos compartido, estas dos entrevistas que hemos tenido tanto con Liana Pividori, la coordinadora de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa, esta red nacional de docentes de diferentes provincias, de diferentes localidades que se han agrupado, se han movilizado para defender la calidad educativa en diferentes cuestiones que han surgido. A nuestro entender en forma de emergencia, como se lo preguntábamos también a la presidenta de la Academia Nacional de Educación, como las medidas de acreditación, de evaluación que se han tenido en este contexto de emergencia, ¿no? que estamos atravesando. Y también, bueno, como justo la mencionaba a la doctora Paola Del Bosco, la nueva presidenta de la Academia Nacional de Educación, con quien podríamos estar hablando quizá toda la hora que tenemos de programa, así que bueno, seguramente seguiremos en contacto para volver a hablar de pensar y repensar la educación, el sistema educativo argentino, como es la misión de esta Academia Nacional de Educación. Así que en muchos temas podríamos ir desglosando, pero bueno, tenemos que cerrar ya esta hora de programa. Como siempre decimos, le agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Recordad que nos podés seguir en nuestras redes sociales como @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, suscribirte a nuestros canales de Spotify y de YouTube. Te podés comunicar también a nuestro WhatsApp, el 011 6403 37 71. Realmente nos van llegando muchísimos mensajes durante toda la semana, y también durante los 24 horas, los 7 días de la semana, leernos en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así que de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.